Keiko Fujimori ha reconfirmado, ¿no?, con una música grave y romántica, el soundtrack de un anuncio importante, que está dispuesta a que su padre sea candidato de Fuerza Popular en las elecciones del 2026. Esto contra varias lógicas, ¿no? La lógica del sentido común de que por la salud el señor Alberto Fujimori tendría 88 años si es que llegara a postular y a ganar, contra la del derecho también, puesto que hay algunos impedimentos bastante serios para esto. Ya los veremos más adelante con su abogado. Y también contra ciertas lógicas políticas, ¿no?, que mandan que las generaciones más briosas tomen la posta. Así que hay mucho que pan con rebanar antes de que esto, que parece también ser una suerte de experimentación política, ¿no?, a ver qué piensa la gente de esto, antes de que esto se convierta en más que una especulación, en siquiera una posibilidad. Soy Fernando Vivas y esto es Nunca es tarde. Vamos a hablar de precisamente el anuncio de Keiko Fujimori sobre su padre con el abogado de Alberto Fujimori. Gracias por acompañarnos, doctor Elio Riera. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Doctor Riera, yo decía en la introducción algunos de los contrasentidos y de las contradicciones que podría tener una candidatura extrema. En eso tal vez usted me admita que sería algo extremo, porque es alguien que, echando cuentas, en estos momentos tiene 85 años, pero muy pronto va a cumplir 26 de julio. Exacto, 86. Va a cumplir 86. Entonces, en el 26 de julio, en el 28 de julio del 2026 tendría 88 años. Y su salud es frágil. Empiece, por favor, por confirmarnos cómo está su estado de salud. Supimos de una caída que le ocasionó una fractura en la cadera, fue operado. ¿Está caminando? ¿Está recuperándose? Muchas gracias por la pregunta. Y sí, en efecto, el señor expresidente lamentablemente sufrió pues un accidente casero y bueno, siguiendo ahora pues el trámite, el procedimiento regular de recuperación, ya regresó a su domicilio. En efecto, ya está caminando. Ha vuelto al tratamiento de las radioterapias, informado también en el caso de Pativilca, donde se transmite de manera continua este tipo de audiencias. Y está cumpliendo con las citaciones. Definitivamente, salvo las últimas, se encuentra debidamente justificada, ya por la sala aprobó la justificación, justamente por el estado de salud y momentáneamente que está atravesando señor expresidente. Entonces usted es consciente que de aquí a 2 años, y si empezaran pues los rigores de una campaña, pues difícilmente podría ser un candidato que salga siquiera de gira. Yo discrepo respetuosamente, porque yo veo en el señor expresidente a una persona con mucha fortaleza. Su deseo de trabajar y contribuir por el país es exponencial, admirable en verdad. Desde que lo conozco, en realidad hace varios años. ¿Usted sabe si por razones médicas él puede viajar a alturas, por ejemplo? Sí, claro, sí, definitivamente. Lógicamente bajo los... ¿Sigue necesitando eventualmente de oxígeno? Sí, como bien señala, sigue necesitando eventualmente. Ya es una utilización ya no continua y permanente, sino dependiendo, lógicamente, del estado en el que se pueda encontrar, pero por el momento clínicamente estable y recuperándose. Bueno, entonces la salud, digamos, está frágil, pero usted así con fe, sí, con fe fujimorista, dice, no, que podría remontar. Confío mucho en él. Y... Ya. Ahora, lo legal está bien serio. Sí. Incluso he oído explicarlo con mucha claridad a constitucionalistas que no son enemigos de Alberto Fujimori, como Aníbal Quiroga o Ernesto Blume, el doctor Carlos Caro, que lo vamos a tener más adelante, que hay impedimentos clarísimos, ya sea
una reforma constitucional que está en el artículo 34 de la Constitución, o una ley, ¿no? La 3717, que dice que alguien con una sentencia, aún en primera instancia, él la tiene condena firme, aún cuando sea ejecutoriado, o sea, aún cuando hubiera cumplido la condena, no puede ser candidato. Frente a eso, ¿usted qué responde? Yo considero de que dos cosas. Por el ámbito de aplicación de la norma, esta reforma constitucional, este artículo constitucional que establece como requisito, como bien señalas, el pago de la reparación civil, es aplicable al señor... Y eso no lo había mencionado, sí, sigue, por favor. Sí, lo desarrollaste justo en el artículo se detalla. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? Yo plantearía esa discusión a mis colegas constitucionalistas, a los cuales respeto mucho, al doctor Caro, obviamente, al doctor Blum, lógicamente, y como una doctora Aníbal Quiroga. Pero la pregunta es la siguiente. A ver, esta norma como tal, ¿cuándo fue promulgada? ¿Cuándo entró en rigor? La ley y la Constitución, este artículo constitucional que restringen la posibilidad que pudiera el señor expresidente postular, ¿datan de este año? ¿Del año pasado? ¿Cuándo han sido dadas? Si hubieran sido dadas al momento que el señor expresidente fue sentenciado en 2007, yo lo comprendería, porque la ley es aplicable desde ese momento en adelante, salvo en materia penal y temas laborales. Pero se pretende aplicar una ley de forma posterior con efectos retroactivos para limitar un derecho fundamental, pues ahí yo considero que está la discusión, y una discusión válida. Sí, pero está en la balanza está la restricción de un derecho a la participación política, artículo 2 de la Constitución, Sí, pues. y un bien social, que es que la sociedad se proteja de la posibilidad de que personas que han sido condenadas, o sea, el bien mayor, ¿no? Proteger la integridad de la sociedad frente a personas que han delinquido. Y en el caso de Alberto Fujimori, ya no estamos hablando de las condenas de Barrios Altos, de la Cantuta, sino delitos de corrupción de funcionario. Algunos que ni peleó porque se allanó, ¿no? En el caso del pago de la CTS a Montesinos, en su caso se allanó. Entonces, hay delitos de corrupción de funcionarios que según el 3717 dice, aun cuando hubiera sido ejecutoriada. Claro, usted me dice que esa ley fue dada después de su condena. Sí, claro. A ver, la ley no puede tener nombre propio, ¿no? Y No, si no esta tiene ley no tiene, entonces... No tiene nombre propio. También Sí. se aplicó a Vladimir Cerrón. Claro, pero si esta ley como tal fue dada en el año 2019, ¿puede ser aplicada de manera retroactiva o tendría que aplicarse desde ese momento en adelante? Es que la ley no fue dada para que la retroactividad se aplique para los postulantes, sino para que a partir de ahora las elecciones van a tener estas características. Claro. O sea, la retroactividad no es respecto al postulante, sino es respecto a las características que se quiere que tengan las elecciones. Yo considero que sí sería, si interpretamos de esa forma la ley, estaríamos limitando a las personas que con anterioridad fueron sentenciadas, salvo que en la ley diga expresamente ello, que no lo dice. Por el contrario, como sabemos, como pilar del derecho, las normas son aplicables desde el momento en que son promulgadas. Claro, ¿no? pues desde el momento que son promulgadas las elecciones todavía no se han hecho. Pero cuando se han aplicado, esa ley se ha dado justamente para que tenga valor en las próximas elecciones para todos. Válido el punto. Para la pregunta es válido para todos, pero ¿rige desde las personas que están sentenciadas desde ese momento en adelante? ¿O nos referimos a personas que han sido sentenciadas en el año 97, 98, 2000, 2001, Tiene 2005? que ser para 2006? todos, ¿no? Justamente. Sería un desbalance con el mismo principio de las elecciones que pueda... tú sí puedes postular porque te condenaron antes de la ley, tú no puedes postular porque te condenaron hace poco. Justamente es el punto No de... tendría sentido. No lo sé, porque yo justamente me enseño lo que interpreta la Constitución. La Constitución dice claramente, solo en materia penal y laboral se puede interpretar de esa forma. Pero es un buen tema porque ya veo que para usted el debate estaría por ahí la retroactividad. Uno de los temas, porque también con el indulto, pues yo considero que como tal, con respecto al tema de fondo, se habrían rehabilitado los derechos. El TC lo que hace es restituir la Resolución Suprema 281-2017. Cuando restituye el indulto, ¿genera alguna limitación o restituye derechos? Bueno, la idea es que el indulto es el perdón de la pena, pero la condena sigue. Bueno, es el perdón de la pena y también los efectos como tal.
salvo que en la propia resolución 281-2017 señale lo contrario. Pero ¿no? para la 3717 el indulto no importa, basta que haya sido sentenciado en primera instancia, claro, incluso, y dice, ¿no? Aún si la condena ha sido ejecutoriada, claro, o sea, si se ha sido cumplida, aún así no pueden postular. Válido Eso dice esa ley. Válido punto de vista. La pregunta es ¿desde cuándo es aplicable? Y es lo que yo traigo. Para usted el debate es la retroactividad. Sí, claro, definitivamente. Le vamos a hacer esa pregunta uno de los puntos fuera a otros abogados. Sí, claro, ¿no? Yo creo que en este caso la retroactividad no se aplicaría porque lo que se quiere es que las elecciones tengan unas características determinadas y se aplica para todos. No hay tantas vías, en para verdad. Todos por igual. Yo considero que existe un derecho fundamental, que es el derecho a ser elegido, es un derecho como tal, y según la interpretación, este es un derecho fundamental, está en la Constitución, no podría inaplicarse por una ley. Entonces... Sí, hay casos de limitaciones, hay varios casos de limitaciones. Entonces, de ser el caso, tendríamos que recurrir a las instancias necesarias para poder hacer valer los derechos, pero sin embargo considero que en el caso en concreto esta ley no es aplicable por un factor de tiempo y otro tema importante por el tema directamente de fondo, porque están cumplidos. Ahora, usted que tiene una relación directa con Alberto Fujimori, él le ha dicho, Elio, quiero realmente ser candidato a presidente y eventualmente presidente, creo que puedo con tales características. ¿Se lo ha dicho? Sí, vamos ahora... ¿O todavía es una posibilidad por decidir en el camino, que es lo que hacen muchos políticos? Dos objetivos, los llamamos los objetivos. El primer objetivo era luchar por lograr finalmente que se pueda dar viabilidad al indulto, al TC, a la resolución final. Se logró. Y el objetivo 2 era justamente lo que expuso esta casa televisiva, tu programa, justamente, con respecto al mensaje que dio el señor expresidente al hacer referencia de que quería colaborar por los peruanos. Y ahora ratificado por el mensaje de la señora Keiko Fujimori, donde se ha determinado finalmente que el señor expresidente postulará. Respecto a lo que usted llama su objetivo 1, el que el indulto se dio, ¿no le da un poco de, siquiera de escozor? Y no piense en la población antifujimorista, sí, claro, que varias, ¿no? Personajes claro, que ven, que no siendo fujimoristas, ven con respeto, sí, y hasta con humanidad, bueno, ya este señor anciano se le indultó. Pero se le indultó con la idea de que no iba a volver a la política. Esa es la idea que han tenido los miembros del TC. ¿No siente un poco de escozor después de años en que Keiko Fujimori y otros fujimoristas han explicado, queremos el indulto a mi padre no va a volver a hacer política? Lo han dicho de muchas formas, su salud está muy frágil. ¿No cabe por lo menos un mea culpa, una explicación, cambiamos de opinión, alguna explicación que diga, la libertad pues lo hizo renacer, sí, claro, pero realmente pensábamos que no iba a ser política, algo, ¿no? No, claro, y muy buena la pregunta. Hay mucha gente que se siente engañada y que no necesariamente es antifujimorista biliosa, sino simplemente, a mí me pintaron otro cuadro y ahora resulta que el señor quiere postular. O sea, esa gente se siente engañada. Vamos al día de hoy a dar la información necesaria para que no se sientan engañadas. Con respecto al Tribunal Constitucional, en ningún momento, en ningún escrito, en ninguna locución, en ninguna argumentación, se indicó que el señor expresidente solicitó el indulto y que se tomara en cuenta que no iba a postular. Eso no es así. Se analizó si era correcto o incorrecto darle restitución a esta resolución suprema. No he dicho que eso estuviese en la fundamentación del Tribunal Constitucional. Entonces, ahí hago referencia a que mal haría un magistrado del TC indicar de que su pensamiento era otorgar viabilidad a la restitución del indulto porque yo pensaba que el señor expresidente no iba a postular. Eso no se tocó en el expediente. Es una interpretación ajena que la puedo respetar, pero no está en el expediente. Sí, es cierto que eso no está explicado. Es difícil que esas cosas estén explicadas. Porque pudo haber mencionado en un voto en discordia, pero no se mencionó. Bueno, sí hubo voto en discordia. Pero sí recuerdo ya en expresiones, en entrevistas a la doctora Luz Pacheco, vicepresidenta del TC, diciendo que esta medida de alguna forma favorecía a una reconciliación. Y eso sonaba bien, sonaba bonito, ¿no? Que mucha gente dice, oye, pero bueno, ya tú no eres fujimorista, pero déjalo, pues, deja que su familia, que sus partidarios se reencuentren con él en libertad, pero bajo la idea que este señor no va a volver a la política. No, yo respeto mucho, en realidad, no recuerdo en realidad ese mensaje de la doctora Luz, pero
por lo menos en la resolución no está. Y lo que no está en la resolución no existe. En la resolución se analiza jurídicamente la restitución de la resolución suprema y se dio como tal siguiendo el procedimiento regular. Ahora, usted como abogado dedicado pues a casos delicados políticos como este, también sabe y es consciente que de pronto puede haber, si es que tantas causas que llegan al Poder Judicial y puede haber alguna que obligue o que le permita a un juez tocar el tema de Fujimori, y de pronto dice, yo aplicando, como lo hizo pues ya el juez Chávez Tamariz, ¿no? Aplicando un control de convencionalidad dentro de esta idea que se llama control difuso, ¿no? Que yo puedo aplicar toda la normativa que existe, incluyendo los pactos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no se acate esto, anulo el indulto. Podría pasar eso. Voy a responder la pregunta, pero quería no dejar la respuesta a las personas que refieren estar engañadas muy puntualmente. Con respecto a la salud del señor expresidente, en efecto, la salud evidentemente estaba muy delicada. Desde aquí, desde RPP, yo recuerdo que acudimos al salud de ATE porque el señor expresidente en octubre del año pasado, por temas de salud y médicos, no podía desplazarse ya a la clínica Centenario. Pero es un hecho también claro, o sea, con eso yo ratifico el hecho que la salud estaba mal, pero es un hecho claro y evidente que el haber recuperado la libertad, como a cualquier ser humano, evidentemente te llena pues de vitalidad, te da las posibilidades de seguir la unión familiar que has perdido durante 16 años, evidentemente también tiene que ser tomada en cuenta. Entonces, es recuperar la libertad, y esto las personas que conocemos los penales, Lurigancho, Castro, Barbadillo, penales en Huaraz como tal, sabemos que todo tipo de restricción genera una afectación psicológica. Pero por otro lado lo han tenido bien cuidado, a su salud anímica, sí, la de cualquier preso es fatal, pero lo han tenido bien cuidado en términos médicos, ¿no? Porque si no, no estaría ahora hablando de postular. En realidad se siguió siempre un procedimiento regular con respecto a los tratamientos médicos, pero el mensaje es el siguiente: nunca se emitió con respecto al estado de salud. Están los documentos médicos e incluso juntas médicas del propio INPE. Pero se dio pues el mensaje de, yo recuerdo habérselo preguntado a Miki Torres, a Luis Galarreta, ¿no? Cuando se estaba discutiendo el indulto, pero Fujimori respecto a la política, no, ya él ya es mayor de edad, tiene que recuperarse su salud. Claro, ese era el mensaje que en ese momento se podía dar, porque una vez que la salud es recuperada por el señor expresidente, como le ha hecho la señora Keiko Fujimori, en el audio, en el video, se le pregunta, el señor expresidente por propia voluntad decide y tiene ese deseo de colaborar con los peruanos. Incluso cuando a PPK le dio el indulto, y cuando después se lo quitaron, que eso sí debe haber sido terrible para cualquiera, ¿no? Después de haber probado la libertad y después que lo vuelven. Claro. Él recuerdo que envió un video, ¿no? Donde decía, me están matando. Sí, pues evidentemente. Y de esto ya pasaron hace unos años. No, evidentemente es que, a ver, lógicamente cualquier tipo de restricción del derecho de la libertad con cualquier persona, joven o adulta, evidentemente es grave. Si es un adulto mayor, con mucha más razón, sea en el penal que fuese. Evidentemente tenía que dejar por sentado su malestar, su afectación. Lo que ha sucedido es que al día de hoy tenemos a un expresidente que en vías de recuperación, fuera por este accidente que pasó casero como tal, tiene toda la fortaleza para continuar. El mejor símbolo, dos cosas: la Constitución del año 93, cómo se ha mantenido el día de hoy. Los mejores países civilizados en realidad no cambian la Constitución. Otro síntoma también, el sol, se ha mantenido en el tiempo. Pese a lo que pase finalmente. Hace poco estaban analizando el tema del desacato a la Corte Interamericana. ¿Se afectó el PBI? ¿Se afectó la economía? No. Somos un país soberano como tal. Bueno, el Perú quiere ser parte de la OCDE y estas cosas sí pesan, ¿ah? Pero en realidad creo que no ha afectado. Otro tema importante, los reguladores, OCITRAN, INDECOPI, ¿quién los creó? Fujimori. Entonces tenemos protección al consumidor, lógicamente, por Fujimori. OCITEL, los usuarios lo tienen por Fujimori. Obras en el interior por Fujimori. Hay una herencia que algunos pueden valorar positivamente, sin duda. ¿Quién no va a valorar algunos hechos de los 2 largos quinquenios que estuvo en el poder como algo positivo? Pero hay pues una herencia oscura, negra, que Keiko Fujimori la llamó en un tiempo mochila pesada. Ella dijo, estoy cargando una mochila pesada. Se refería al lado oscuro de la herencia de su padre. Y ahora la mochila pesada quiere postular. No, yo en realidad no lo considero. Yo considero particularmente que tenemos una opción clara, importante, de una persona que ha generado obras como tal, que hay un sector importante de la población que desea que el señor expresidente sea una alternativa. Y qué mejor gesto democrático, y ahí no hablo como abogado, sino como ciudadano,
de que las personas podamos elegir. ¿Por qué tenemos que tener un Estado paternalista que tenga que interpretar una norma de forma restrictiva para que alguien no postule? ¿Hay algo que esconder? No, dejemos que las personas que quieran postular postule. Pero hay regulaciones, pues. Claro. Y va a ser, si esto se concretara, porque todavía sí. se concreta, hay muchas razones, pues. Tenemos que ver cómo le va su salud, ¿no? Claro, porque evidentemente. puede haber un momento que diga, no, mi salud no da y no solo no voy a engañar a nadie, no me voy a engañar yo mismo, no puedo, no debo, no me creo capaz, puede pasar eso también, y se desanime y ya. Es una variable, No pero el día de hoy yo puedo ratificar el hecho que conozco una persona fuerte, una persona emprendedora, confiable y con muchas ganas de trabajar por el país. Y que ya está pensando en su equipo, ya. Bueno, eso sí, el tema político no podría yo mencionarlo, pero sí ese deseo, ese espíritu de trabajar, lo aprecio del señor expresidente. Además usted me decía que ni siquiera está afiliado a Fuerza Popular. Entonces, ¿Quién, yo? No, yo no estoy afiliado, yo he ejercido la defensa del partido como tal y luego al señor expresidente. Pero en el caso en concreto yo evidencio a una persona con muchos ánimos de trabajar por el país y la condición de político o comunicador, como es tu caso, periodista, o mi condición de abogado, siempre va a prevalecer. Tengamos 80 años, 85 años, vamos a seguir, porque queremos serlo como tal, ¿no? Y eso es lo que yo resalto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Elio Riera, y ya pues si es candidato, pues lo entrevistaremos, ¿no? Sí, entonces, estoy convencido de que... Y ahí usted le aconsejará que dé entrevistas a los medios. No, claro que sí lo va a hacer, definitivamente. Y desde ya evidencio de que hay una posibilidad de que se pueda concretar. ¿Lo puedo hablar? Sí, Okay. por supuesto, de eso se trata. La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien, José de San Martín. Ahí está, pues, muy buen mensaje. La conciencia. Hagamos las cosas correctas como corresponde. La carta es un recuerdo del programa. Ah, qué gentil. Muchas gracias. Fue Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, defendiendo la posibilidad de que postule. Y nos vemos dentro de una pausa con el ministro de Salud, César Vázquez. Un problema importante para los peruanos. ¿Cómo no va a serlo? Si después de la pandemia nos hemos quedado todavía con secuelas tremendas y si dentro de la pobreza que ha crecido existe el concepto de pobreza multidimensional, uno de cuyas dimensiones es precisamente el no contar con salud plena, y esto pasa por no tener muchos sectores de la población importantes acceso al agua, padecer de anemia y desnutrición infantil, que es algo que marca uno para toda la vida, no tener suficiente acceso, además muy diferenciado en el país, a servicios de salud elementales, a médicos especializados, en fin, de todo esto y de algunos temas de coyuntura en el sector, vamos a hablar con la máxima autoridad de la salud en el país, el ministro de Salud. Gracias por acompañarnos, ministro César Vázquez. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. De todos los temas quería empezar por el más actual, que ha sido motivo para un comunicado de su ministerio, del MINSA, y que veo que ya hay algunos doctores que están inquietos. El decano del Colegio Médico se opone a esto. ¿Qué ha tomado el Ministerio de Salud? De todas las urgencias que tiene, ha tomado la urgencia de hacerse cargo de los exámenes para los médicos que tienen que participar del SERUM, ¿no? Que es esto, lo que antes era el CESIGRA, que es este sistema de prácticas obligatorias preprofesionales, o más bien profesionales, que obligan a los médicos a pasar unas temporadas que puede ser lejos del lugar donde habitan. Pero que es algo muy bueno porque les da experiencia y además es un aporte a que vayan a regiones que no están muy atendidas. ¿Por qué usted, que tiene tantas prioridades, se come esa batalla y ahora quiere que sea el MINSA y no institutos privados que den el examen para los serumistas? Muy bien, gracias por la pregunta, Fernando. Bueno, para entender un poco el contexto, y voy a explicar el SERUMS, qué cosa es de manera breve. Es un servicio rural, urbano, marginal que dan los profesionales de la salud al terminar su carrera para empezar a ejercer. Es decir, es un requisito para quienes quieren trabajar para el Estado, cumplir primero con un trabajo profesional en las zonas lejanas, en centros y puestos de salud. Suena bonito, con Así una idea es. de proyección social que no se Así es. discute. Entonces, el problema
este problema se genera porque varios años ya hemos venido suspendiendo el efecto de un examen temporalmente porque no se podía aplicar como requisito indispensable este examen para el ejercicio del SERUMS. ¿Por qué? Porque estaba mal hecho, porque no cumplía las reglas, ¿por qué no se podía aplicar? Básicamente porque la ley universitaria pide dos requisitos para ejercer. Uno es el título profesional y otro es la colegiatura. Entonces, haber implementado a través de una norma de rango menor un tercer requisito, obviamente eso era absurdo, inconstitucional. ¿Cuál es el tercer requisito? El examen, o sea, porque hace 8 años, en 2016 exactamente, se implementó un requisito más, que es haber aprobado el examen del ENAM para ENAM es el examen nacional de medicina para poder realizar el SERUMS. Pero primero vamos a analizar qué cosa es el ENAM. El ENAM significa Examen Nacional de Medicina, lo implementaron las facultades, una asociación de facultades de medicina en el 2003. Ojo, esta asociación es privada, no es una asociación pública. Pero bueno, en el 2003 decidieron implementar este examen con un objetivo noble, supuestamente, ¿no?, de evaluar cómo están saliendo sus alumnos de las universidades y para hacer o tomar medidas correctivas si es que hubiera una falencia en el nivel de conocimientos de estos egresados. Y el que no pasaba el examen, a pesar de tener este título y colegiatura, no daba el SERUM y no podía empezar su carrera. Así es, eso es lo que se pretendió hacer con el tiempo. Por eso quiero hacer un relato cronológico. 2003 se implementa por parte de esta entidad privada, las PEFAN, un examen que se llama ENAM. Hasta ahí todo bien, ellos preocupados por el nivel de conocimiento de sus alumnos que formaban. Luego en el 2008 vino un ministro y a través de una resolución ministerial consideró que este examen del ENAM debería ser un requisito para el SERUM y para hacer la especialidad en los profesionales de la salud. Ahí comienza el negocio, porque para mí eso se ha convertido en un negocio. Porque el examen cuesta. Obviamente. Más o menos, ¿cuánto le cuesta a un postulante? Mire, en los últimos, en estos años, 250 soles para un examen ordinario, y si salen jalados para una recuperación, que le llaman extraordinario, 850 soles. Y si vuelven a salir jalados, en la tercera, 850 soles. ¿Y son muchos los jalados? Ha perdido, claro, hasta ahora el promedio es 23%. Entonces, el 2008 decía que empiece el negocio porque al ponerlo como requisito para el SERUMS y para el residentado, todos tenían la obligación de pasar por este examen. Y entonces la recaudación, pues obviamente de esta entidad privada, las PEFAN, subió tremendamente, y lo más grave es que ese dinero nadie sabe a dónde va, qué es lo que hacen. Es un dinero del cual no se da cuentas, no hay mayor supervisión, dinero que les cuesta a los profesionales, a los estudiantes. ¿Y el MINSA cobraría por el examen o sería gratuito? Ahí está la solución. Primero, vamos a corregir esta incompatibilidad de normas que te mencionaba, porque el examen no va a ser un requisito para hacer o no hacer el SERUM, solo va a ser un requisito para la distribución de las plazas en orden de méritos. Es decir, las mejores notas escogerán las mejores plazas. Claro, el examen no solo era un requisito para allá. Si tú apruebas, sigues tu carrera, claro. Si no apruebas, no haces el SERUM. Sino, si apruebas con alta nota, tú escoge a dónde te vas. Así es. Porque para ponerlo como un requisito de que si hacen o no el SERUM hay que cambiar la ley universitaria. Pero volviendo al tema, nosotros año a año hemos ido corrigiendo este problema y hoy hemos decidido corregirlo de raíz. Pero más allá de poder definir que no sea un requisito sine qua non para hacer el SERUM, sino solo para escoger las mejores plazas como parte del orden de mérito que debe el examen. Usted no está contra la meritocracia, sino que... De ninguna manera. No cancelaría el examen, sino que se haga un examen gratuito. Así es. No como un requisito para seguir la carrera médica, sino para asignar las plazas. Así es. La gran diferencia, y tú lo has mencionado, está en que, primero, lo vamos a tomar nosotros como órgano rector.
Segundo, va a ser gratuito. Y ahí, así pues, estamos chocando con los bolsillos de este grupo, que es natural de que ha saltado hasta el techo. Lo que sí me ha causado asombro es que el decano del colegio médico, que debería defender el bolsillo de sus profesionales, de los egresados, ha saltado como abogado de ASPEFAM a defender el bolsillo de este grupo. Ya, pero él también teme pues que el MINSA no garantice un examen con transparencia. No, esa es una excusa, creo que ilusa, porque en primer lugar... Bueno, pero tómelo como una inquietud y una pregunta. Yo le voy ¿Cómo a va a garantizar el MINSA, que Ya. tiene tantas otras preocupaciones y además se mete en esta guerrita? Nosotros, en un comunicado hoy, le hemos aclarado tajantemente. Primero, hemos formado un comité especial con las autoridades de las áreas que tienen que ver con capacitación, con recursos humanos y que tienen experiencia en estos tipos de exámenes. Segundo, van a participar en este comité durante todo el proceso los representantes de los colegios profesionales involucrados. Tercero, vamos a invitar a Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y a la Fiscalía de Prevención del Delito. Es decir, vamos a garantizar mayor transparencia de la que hoy se puede garantizar, porque hoy ese examen solo lo hacen esta entidad privada de ASPEFAM con el colegio médico, que envía algunos representantes, obviamente remunerados, para poder participar de este examen. Bueno, invitamos a la ASPEFAM y al colegio médico a que nos a ellos mismos lo vamos a que invitar. nos den su descargo, ¿no? Me estoy dirigiendo también en el grupo, para una entrevista, pero, Fernando, a que nos den su versión. En el grupo, en este comité, también vamos a invitar a las propias facultades de medicina para que nos ayuden en el proceso a garantizar la calidad y la seguridad del examen. ¿Tenemos experiencia? Claro que tenemos experiencia. El examen para la especialidad, que lo toma CONAREME, es presidido por el Ministerio de Salud. CONAREME lo preside el Ministerio de Salud y no hay ningún problema. Entonces es un examen más riguroso que se toman todos los años sin mayor problemas, y no puede decir el decano del colegio médico que no tenemos experiencia o que no vamos a garantizar. Está claro este tema, sin embargo, no me parece su prioridad, ¿no? Usted tiene prioridades y leía que hace unos meses, ya con su gestión, se hizo una priorización de temas, de problemas para el sector, y ni siquiera figura entre los 10 o 20 primeros. Entre los primeros está los déficits de infraestructura y abastecimiento. El primer nivel de atención. Nuestros tres ejes serán el primer nivel de atención, y ahí tiene mucho que ver el SERUMS. El segundo eje es el manejo del cáncer. El tercero es la digitalización del sistema de salud. Esos son los tres ejes más importantes de nuestra gestión. Y en cuanto al fortalecimiento del primer nivel de atención, es ahí donde trabajan los serumistas. Quizás incluso nos hemos demorado mucho en corregir este problema, luego de casi un año de gestión, pero era necesario, uno, para que también la nueva evaluación sea orientada a la función real que desempeñan los serumistas, porque mira, el examen que tomaba ENAM era un examen de alta complejidad, básicamente para los médicos que van a trabajar en hospitales del nivel 3 de alta complejidad. Perdón, nos están preguntando algunos serumistas que se comunican con el programa que si es que está garantizado que van a tener plazas pagadas, porque hay un tema también, los serumistas no viven no están haciendo de su bolsillo pagándose las prácticas, ¿no? Sí. Son remunerados. No todos, obviamente hay un gran porcentaje todos que son remunerados. Estamos solicitando al MEF una demanda adicional para implementar 1,000 plazas más, pero hace varios años que se tiene un número de plazas remuneradas y otro número de plazas que llaman equivalentes, que trabajan a tiempo parcial en estos centros de puestos de salud para considerar ese requisito como válido para el siguiente paso, que es la contratación con el Estado. Bueno, pero volvamos a sus ejes de preocupación. La atención primaria, que ya es, ¿cuántos ministros me han dicho que es prioridad, que hay toda una cultura que hace que la gente vaya a los hospitales y desprecie su posta, todo, pero es que también toda la lógica política los lleva pues a priorizar las grandes inversiones, grandes hospitales que a veces terminan de elefantes blancos y se desatienden las postas médicas. Totalmente de acuerdo. Mire, como principal eje para nosotros, y siempre lo hemos dicho, a diferencia de otros ministros que también coincidían en esto, pero a la hora de actuar no se veía esa prioridad,
Para fortalecer los centros y puestos de salud que son el primer nivel de atención, nosotros implementamos, la presidenta lo anunció el 28 de julio del año pasado, el Plan 1000. Y con eso estamos trabajando lo que es mejora de infraestructura de centros y puestos de salud, que es el primer nivel de atención. Pero no solo es fierro y cemento, no solo es equipos, el recurso humano. Y por eso, y vuelvo a incidir, este examen del ENAM evaluaba más para médicos o profesionales como si fueran a trabajar en grandes hospitales desde el primer momento. Hoy el examen lo vamos a dirigir para las funciones de un serumista, que es el primer nivel. Mira, te cuento una anécdota. Estos exámenes evalúan, por ejemplo, enfermedades complejas del tercer nivel, pero cuando nuestros médicos salen al SERUMS, muchas veces las enfermedades comunes, por ejemplo el dengue, acabamos de pasar una epidemia terrible, no sabían diagnosticarla, no sabían manejarla, porque estos exámenes son muy calificados para hospitales, por ejemplo, cuando lo que queremos es, y así lo vamos a orientar ahora a nuestro examen, que nos garanticen el nivel de conocimiento de estos médicos que salen recién al mercado laboral, en conocimiento de enfermedades del primer nivel de atención comunes que ellos van a ver de día a día en su trabajo de SERUMS. Dengue, por ejemplo, malaria. Ha sido una pena que nosotros este año hemos tenido que invertir en capacitación de nuestros médicos, intensamente en el manejo de dengue, porque no salía preparados. Entonces hay que replantear los exámenes. Otro tema que nos preocupa es la posible desabastecimiento parcial de algunos medicamentos, lo que tiene que ver con las enfermedades más comunes. ¿Qué está haciendo para garantizarlo? Perfecto. Miren, no podemos decir que pues todo es el color de rosa y que tenemos el stock absolutamente garantizado en todos los establecimientos de salud, pero si vemos indicadores, nuestro nivel de disponibilidad en estos momentos, comparado con estos meses de los últimos 10 años, es el mejor. Nosotros este año hemos garantizado 300 millones de soles más para medicamentos. Y esta reforma que hubo de que antes el Senares, ¿no?, que compra medicinas Exacto. para todos, compraba de acuerdo a los requerimientos de cada región, de cada hospital. Así es. Compraba para ellos, pero ahora creo que un 20% solo compra el Senares para todos. Así es. Y se les transfiere el dinero para que cada hospital compre. ¿Le parece que es mejor este segundo sistema o tiene sus No, falencias? de ninguna manera. Nosotros creemos que el Senares debería cumplir la función para la que fue creada. Hace 14 años se creó el Senares para que sea el gran comprador. Y no lo está Claro, haciendo. 14 años. Nunca lo fue, porque por fallas estructurales, por corrupción, por ineficiencia, por el relevo permanente de funcionarios. Pero usted está gestionando que sí lo sea. Así es. Cuando empieza Senares, la idea era que ellos compren el 90% por lo menos de medicina y solo el 10% pase a los hospitales para situaciones incidentales de escasez por falla en la cadena logística. Pero esto no ha funcionado. Cuando nosotros asumimos hace un año, Senares solo compraba el 15% de total de medicina a nivel nacional. Pero vimos todo una necesidad de reingeniería y lo estamos implementando. Y ahora estamos 20% compra Senares, 80% compran las unidades ejecutoras, pero el espíritu de esta gestión es que Senares recupere el sitial. Todo. Así, este año estamos poniéndole más presupuesto a Senares, más o menos en total ya cerca de 300 millones más, para que recupere ese sitial del comprador y del abastecedor que tiene que tener. Hoy día, junto con el del Serum, salió otro comunicado del MINSA, pero medio abstruso, porque no cuentan a qué se debe el comunicado. Hay que descifrarlo. Sobre alguna acusación que se les echa a ustedes sobre un cambio de la ley del cáncer. Antes de responderte esto, Fernando, si me permites redondear la idea. Hay una campañita que yo creo donde tienen mucho que ver estos grupos de poder que estoy afectando sus bolsillos, las cadenas farmacéuticas también, por esto de la ley de medicamentos genéricos, que han comenzado a hablar de desabastecimiento brutal, un caos único, histórico. El propio decano, sin tener la información adecuada, sin preguntar, sin coordinar, sale a hacer apreciaciones que son realmente alarmantes hacia la población. Por favor, respóndeme la ley del cáncer. Entonces, lo que quiero decir es, puede que falte algunos medicamentos en algunos lugares, en otros hospitales más que otros, pero
no hay el desabastecimiento brutal que algunos quieren hacer ver, y es parte de una campaña, creo, sistemática de desprestigio. La respuesta a lo que me preguntas es, también como parte de esta contracampaña, nosotros en 2 medios de comunicación importantes y en varias redes ha salido que el Ministerio de Salud está cediendo a las presiones de las aseguradoras de cáncer, que nos piden que corrijamos o arreglemos o modifiquemos dos artículos del reglamento de la ley de cáncer, y han querido dejar entrever que nosotros estamos cediendo a estas presiones y vamos a cambiar este reglamento para favorecer a las aseguradoras contra el cáncer. Y el comunicado que hoy hemos hecho es contundente. No hay ninguna intención del Ministerio de ceder y de cambiar el reglamento. Ya. Vamos a seguir defendiendo al paciente del abastecimiento. Ok, y para terminar, se dice pues que usted es la cuota de APP, ya varias veces todos los de APP dicen que no, pero no vaya a ser el Ministerio una cuota, no de APP, sino personal. Hay una denuncia que hay gente que lo apoyó en su campaña cuando fue candidato a la región Cajamarca y que ha tenido órdenes de servicio, por ejemplo el señor Eric Lobato, para mencionarle solo un caso. Claro, mira, tengo que comenzar diciendo, Fernando, de que primero los aportes que han hecho son aportes legales, son aportes de no de grandes cantidades. Sí, eso no se discute, sino el hecho de lícitos, de que habiendo tenido esa cercanía, esa simpatía con usted, de pronto tengan una orden de servicio con el MINSA. Ya, he visto el reportaje. Mencionan 4 personas, 3 son cargos de confianza, todos cumplen el perfil perfectamente. El caso de y en el Lobato, caso de la orden de servicio, miren, si fuera un favor como quieren hacerlo ver, yo diría, el señor Lobato tiene, si no mal recuerdo, va a cumplir 3 meses de gestión, de contratado en una orden de servicio. Yo tengo 13 meses en el cargo, 13 meses. Si fuera un pago de servicios por creo que 1,000 soles que aportó, no recuerdo mucho, pero imagínate, lo hubiese contratado al siguiente día o al siguiente mes. Pero mejor sería... 13 meses, 10 meses después, y ojo, cumpliendo con el perfil, alguien que venía de ser gerente en una municipalidad, lo contratan en un área donde yo no he intervenido, por cierto, entonces cumpliendo todo el perfil... Mejor sería no contratarlo. Pues. Sí, pero yo no puedo tener el control de tantas unidades ejecutoras que hay en la institución y miles de personales. Un ojo a eso. No de todas maneras... Muchas gracias, ministro. Nos va el tiempo, tenemos otro invitado. Encantado. Muy amable el ministro César Vázquez, ministro de Salud. Nos vamos a una pausa y volvemos con el abogado Carlos Caro. Vamos a volver a hablar de la pretendida, especulada, rumoreada por la propia familia Fujimori, postulación de Alberto Fujimori a la presidencia para las elecciones del 2026, con alguien que dice, leyendo bien la Constitución y la ley, puesto que es un connotado abogado, y que él nos explique con claridad por qué cree que eso no va a ser posible. Gracias por acompañarnos, doctor Carlos Caro. Está Fernando, gracias. Usted leía ahora una explicación sucinta como las suele hacer. Dice que pues no es posible. Incluso algunas cosas no le presentan absolutas, ¿no? Empezando por en la diferencia entre condena y pena. ¿Usted piensa que eso no es fundamental? Que sí podría considerarse el indulto como un perdón también de la condena de fondo. Claro, o sea, hay algunos puntos debatibles, ¿no? Por ejemplo, el 34A de la Constitución dice que una persona condenada en primera instancia no puede postular a la presidencia. Y eso puede dar lugar a debate, porque uno puede decir el señor Fujimori fue condenado en primera, en segunda, y es cosa juzgada, y por ese lado uno diría está recontracondenado, no puede por lo tanto postular, pero otros dirían pero fue indultado. Entonces se levantó la condena y entramos a ese debate de ida y de vuelta. Por eso creo que la norma constitucional no es absoluta. Pero luego hay que ir a la Ley Orgánica de Elecciones, donde tenemos 2 normas, en el artículo 107, inciso I e inciso J. Y en el inciso I tenemos una norma muy parecida a la de la Constitución, que tampoco ayuda mucho, porque se presta esa ambivalencia. La que es absoluta para mí es la del inciso J, porque dice que si una persona ha sido condenada como funcionario público por delito de peculado, colusión o corrupción, esa persona no puede postular a la presidencia mientras
no haya sido rehabilitada. Y ahí entramos a un punto de debate, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional, al momento de analizar la constitucionalidad de esta norma, no declaró inconstitucionalidad la parte de la rehabilitación. Me refiero a lo siguiente, ¿no? Una persona que es indultada es una persona a la cual se le perdona la pena. No se le perdona el pago de la reparación. Y en eso es expreso el Código Penal. En el artículo 89, párrafo final, dice expresamente... Pero entonces si la pagara... El indulto suprime la pena. Y entonces si la pagara ya estaría... Si pagas la reparación, tendría que pagar 57 millones de soles según la Procuraduría del Estado. Una chancha. Una chancha y podría de los, pagar... adherentes y podría presentar su pedido de rehabilitación ante el juzgado y el juzgado le daría la rehabilitación. Sin embargo, todavía subsiste en el artículo, reitero, para que se busque bien la norma y se pueda ratificar esto. Artículo 107, literal J de José, de la Ley Orgánica de Elecciones. Y la Ley 30, que dice, 17. Lo que pasa es que esa es la modificatoria. Ah, ya. La modificatoria de la Ley Orgánica de Elecciones. Por la cual se termina en el 107. Exactamente, exactamente. Entonces, modifica la norma y dice expresamente que incluso cuando hay rehabilitación subsiste el impedimento. Eso es lo que en su momento denominamos la muerte civil, la inhabilitación perpetua. Y como decía hace un momento, en el año 2020, el Tribunal Constitucional analizó si esto era constitucional o no, y respecto a ese inciso, ahí viene la sutileza legal, no lo declaró inconstitucional. Podría ser que en algún momento cambie la ley, cambie la jurisprudencia. Para el Tribunal Constitucional no se puede mantener a alguien con una prohibición eterna, si es que ya ha cumplido su pena, para que acceda a un derecho constitucional, que es la participación política. Eso en términos generales, pero respecto a ese inciso, que es el inciso J, que es el caso del peculado, los casos que estamos mencionando, ha mantenido el impedimento. Es decir, no lo ha declarado inconstitucional. Por lo tanto, para resumir, para ser más claro, hoy en día, según la legislación vigente, el señor Fujimori, condenado por peculado, corrupción, etcétera, así pague la reparación, así se rehabilite, la inhabilitación se mantiene porque esa norma está vigente. El inciso J lo mantiene fuera de carrera, indiscutiblemente. Como decía, puede cambiar la ley, puede cambiar la jurisprudencia, etcétera. El doctor Elio Riera, que es su abogado, introduce el tema de la retroactividad. Dice, no, porque estas leyes se dieron cuando él ya tenía condena, entonces no valdrían para él. Pero aquí... Pero son dos cosas distintas. Y sí, por favor, usted explíquelo con sus términos. De forma respetuosa del colega Riera por lo siguiente, ¿no? La Ley Orgánica de Elecciones no es una regulación penal, es una regulación electoral. Por lo tanto, hoy no estamos hablando de retroactividad y retroactividad. Estamos hablando de la aplicación de la ley en el tiempo, con carácter general. Y como tú bien lo dijiste al momento de las preguntas, estamos hablando de las elecciones del 2026. Estamos hablando de algo que recién se va a presentar a futuro. No estamos hablando de las elecciones del año 90, del 2000 o 2010. Estamos hablando de las elecciones del 2026. Por lo tanto, estamos hablando de la regulación de un hecho que está por venir. La ley vigente es la que está en este momento, que impone una prohibición, un condenado por peculado, corrupción, colusión, así se rehabilite según la ley vigente, no puede postular. Y eso no es retroactividad, eso es aplicación inmediata. Es como decir, hay un impuesto a las ganancias que se aplica a partir del año 2026, rige para el próximo año o para el subsiguiente. O sea, nadie puede alegar retroactividad. No importa mi pasado procesal. Exactamente, o sea, no claro, estamos discutiendo temas penales. Claro, eso es lo que yo le decía a Herrera, pero sería absurdo. O sea, sí podría postular a alguien que fue condenado en el pasado, pero no alguien que ha sido condenado hace poco, ¿no? Claro, eso es lo que los abogados denominamos la teoría de los hechos cumplidos, ¿no? La ley regula los hechos cumplidos, es decir, lo que se está dando, lo que se está ejecutando en este momento. Yo pongo un impuesto a los celulares el día de mañana, pongo un impuesto para quien compre celulares a partir de mañana. Si yo ya tengo un celular comprado, ya no se me va a aplicar el impuesto, obviamente. No se puede aplicar hacia atrás. Pero igual, una elección a futuro, cualquier elección a futuro está sujeta a estas reglas con la modificación que se ha producido en el artículo 107J, que como digo está vigente. Y esas limitaciones a derechos, porque sí, hay limitaciones a derechos que están reconocidas por ley, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Y como digo, el Tribunal Constitucional... Los violadores no pueden trabajar como profesores. Exactamente. Trabajo, ¿no? Pero esto puede cambiar en algún momento, porque de hecho el Tribunal Constitucional
ha levantado esas prohibiciones en algunos otros casos. Solo que llegando al inciso J, curiosamente, por un déficit, mala redacción, tendríamos que hablar de la sentencia más largo y tendido, pero lo cierto es que el inciso J del 107 no lo declaró inconstitucional en la parte en la cual dice que así se rehabiliten los condenados, pueden volver a postular. Ahora, y existe la posibilidad, yo se la planteaba también a Riera, de que un juez, porque llega una causa en torno a Fujimori, una causa que no lo tenemos en el radar, pero llega, y diga, voy a aplicar el control difuso, hay una convención, la Corte IDH ha hecho tal cosa, entonces que se anule el indulto, como ya se hizo una vez. ¿Existe esa posibilidad? Bueno, teóricamente sí, ya se hizo una vez, no solo en el caso Crucial, sino en el caso del propio señor Fujimori, pero recordemos que en el caso de Fujimori, el Tribunal Constitucional es el que se lo devolvió. Por lo tanto, podría sí suceder que un juez diga, oye, sabe que acá ha habido una suerte de fraude de la ley, si el señor Fujimori quiere ser presidente, significa de que tiene la capacidad de ser presidente, por lo tanto tiene la capacidad de cumplir la pena que él dice que no podía cumplir por un tema de salud. Ya sería meternos en una discusión en torno a la capacidad de en el caso de pena. José Enrique Cruzillat, ya difunto, fue el propio presidente Alan García que dijo que estaba de acuerdo con que se le revoque el indulto. Sí, fue claro. una consideración política que tuvo. La presidenta Dina Boluarte podría tener esa consideración, lo digo en teoría, porque en la práctica lo veo bien difícil, pero en teoría la presidenta Dina Boluarte podría tener esa consideración y decir, se dio un indulto, el Estado, un predecesor mío, dio un indulto y bajo su gestión, sin estar obligada, acató la sentencia del TC, pudo no acatarla. Pudo no Teóricamente hablando, obviamente no políticamente, ella podría decir, oye, hay un indulto que yo considero que en ese momento reunía las condiciones, ahora veo que no las reúne como en el caso Cruzillat, como hizo García, y ojo que Cruzillat litigó y perdió. El indulto no volvió a recuperarse y por lo tanto dejar sin efecto el indulto, pero evidentemente yo creo que sería algo no solamente políticamente inviable, sino incluso jurídicamente, porque recordemos que el indulto del señor Fujimori viene con la venia del Tribunal Constitucional, incluso en contra de toda la fuerza del sistema interamericano, como ya sabemos, ¿no? Claro, pero si un presidente quiere acatar al sistema interamericano, pues... Sí, claro. Imaginemos un cambio de mando en algún momento por razones X, Y o Z. Entonces, otro presidente, otro cambio político, y se sabe que... sí, en la campaña claro, todo puede pasar. De repente que en efecto se pretenda inscribir a Alberto Fujimori, pero ya, en el caso de que se le inscriba a Alberto Fujimori, es muy probable que un jurado electoral especial diga no. Sí, lo más probable es que haya un filtro, lo más probable es que no se le deje ser candidato, y yo creo que las trabas van a venir en el camino. Y si el jurado de oficio no lo hace, va a haber una tacha, de todas maneras. Y principalmente por el tema de la reparación, ¿no? Porque más allá de que podamos pensar de que se puedan pagar los 57 millones de soles, es una suma importante. Y esto, conforme a las reglas que tiene ahora el sistema penal, no es que haga una chancha y junto 57 millones, recordemos el caso Sarrón. La plata tiene que estar bancarizada, tiene que acreditarse la fuente. No se puede pagar la reparación con cualquier dinero. Si hay donaciones, tiene que acreditarse el origen, quién pone la plata. Tiene que ser un dinero que se sienta que viene del arrepentido. Lícitamente. Porque el que paga reparación es una manera de mostrar su arrepentimiento. Sí, no, y de forma completamente lícita. Y una postulación no es una manera de mostrar Recordemos que el señor Sarrón quiso pagar con dinero en efectivo y más bien lo que hizo el Estado fue incautárselo. Le dijo, reparación, ¿no? Eso no es caución, esto es incautación porque es dinero que no tiene un origen conocido. Y eso es lo que pasó con él. Claro, entonces, teóricamente existe la posibilidad de observar el indulto. Exactamente. Pero políticamente ya lo vemos que es difícil. Y última pregunta, aprovechando su sabiduría legal. ¿Hay lavado de activos en el juicio a Keiko Fujimori coacusados? Que es lo que preguntaba ahora la abogada. Yo esto lo he dicho, Fernando, yo esto lo he dicho desde el 2016. Del día 1 lo dije yo. Acá hay una camisa de fuerza, ¿no? Como no había el delito de financiación ilegal de partidos, y yo soy uno de los promotores, redactor de los proyectos de ley de financiación ilegal que salió en el 2019, yo dije, los fiscales están usando el delito de lavado de activos para calzar algo que no es. Y ahí no se trata de decir caja de coimas, caja 2, caja sucia, no, hay que probar que la plata debe ser sucia.
Hay que probar que la plata que dicen que recibieron los candidatos era sucia. En Brasil nadie ha sido condenado por delito de lavado por esto, sino lo sumo por falsedades, por falsa contabilidad, en caso lo hubiera, pero nadie por lavado, en ningún país. Solamente en el Perú, y más allá de los temas políticos que puede haber en los procesos, es un despropósito absoluto, sobre todo por las penas, porque acá la pena del lavado tiene una pena mucho más elevada que un homicidio. Más barato sale matar a una persona prácticamente, donde te ponen una pena de 6 o 8 años que el lavado de activos, que puede tener pena de 15 o 20 años. Pero bueno, la procesada quiere que el condenado sea candidato. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. Por favor, ¿puedes coger una carta? ¿Qué dice la carta? Tus esfuerzos no han pasado desapercibidos. Ah, vale. No, yo creo que es verdad. Sus esfuerzos jurídicos no pasan desapercibidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Un placer. Muchas gracias al doctor Carlos Caro. Nos vemos mañana a las 9 de la noche en Nunca es tarde. Los dejamos con Alan Díez en Así Somos.